Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Plus Energético. Es un gusto renovar el vínculo con todos ustedes, en este caso para seguir hablando del panorama de las renovables, del gas en el país. Vamos a tener una entrevista con un referente importante dentro de la industria energética nacional, a cargo de una empresa sustancial. Sobre todo en los últimos 2 años, me atrevería a decir, tiene una larga historia esta empresa ya, pero ha sido central para el gas en el país en este contexto de los últimos 2, 3 años. Ha sido determinante y lo va a seguir siendo. Estoy hablando de Integración Energética Sociedad Anónima. Estamos ahora en contacto con el presidente de la empresa, con Agustín Jerez, a quien le doy la bienvenida. Agustín, muchas gracias por este contacto. Bienvenido a Plus Energético. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día para vos. Y bueno, la idea es hablar un poco de los proyectos en marcha. Bueno, recién mencionaba el caso del gas, pero han sido noticia también por aquello que está ocurriendo en el caso de la transición energética. Bueno, mucho a nivel mundial se está hablando de eso, de la necesidad que tiene el planeta, las grandes corporaciones, las matrices energéticas de buena parte del país volcadas históricamente a los combustibles fósiles, y ese paso que comienza a dar el país también con las renovables, ya con una fuerte impronta. Lo hemos visto en los últimos meses, los resultados, la injerencia de las renovables en la matriz energética argentina y los proyectos que, como en el caso de IASA, están abordando, por caso en el tema del hidrógeno verde. Bueno, un importante acuerdo que acaban de suscribir. Contándonos un poco el detalle de lo que están encaminando a partir de este convenio con Alemania. Bueno, como bien vos decís, firmamos un acuerdo con el Instituto Fraunhofer. Para quien no lo conoce, el Instituto Fraunhofer es un instituto que desarrolla conocimiento, tiene más de 29.000 profesionales abocados exclusivamente al análisis y la investigación de las ciencias aplicadas, y es uno de los institutos que más ha intervenido a nivel global en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. La colaboración que va a prestar el Instituto Fraunhofer es para desarrollar toda la parte técnica y económica del mismo, y en una etapa posterior nosotros iniciaremos la construcción bajo la normativa de contratación pública que nos rige. Se habla del hidrógeno verde como el combustible del ideal, ¿no? El combustible del futuro, aquel momento en el que el mundo, quién sabe cuándo ocurra, lo concreto es que está sucediendo, ese paso acaso un poco más acelerado, ¿no? De la salida, de la necesaria salida de la matriz de fósiles. Lo estamos viendo en el cambio climático. Bueno, se habla del hidrógeno verde como algo así como poco menos que el combustible ideal, ¿no? Aquello que podría ser más sustentable, la energía del futuro, el aprovisionamiento. ¿Qué es básicamente esta primera instancia? Es un proyecto de investigación. Comienzan a dar ese paso de cómo Argentina podría estar metiéndose más de lleno. Hemos sabido de alguna experiencia previa en el caso de ITEC. ¿Se está compatibilizando eso? Contanos un poco las características a lo que apunta el país o IASA más concretamente con la firma de este convenio hacia el futuro, digamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Investigación? ¿Más posibilidades concretas en corto plazo? Es un proyecto en concreto que va a ser emplazado en la zona de Puerto Rosales, que es una zona pegada a Bahía Blanca. Naturalmente conlleva, digamos, la investigación por parte del Instituto Fraunhofer de algunas cuestiones de índole técnica que terminan de definir la tecnología que se va a aplicar posteriormente. El consorcio formulado por ITEC es un consorcio que tiene como objetivo trazar una línea de carácter general en no solamente tecnologías, sino también en las políticas que tiene que desarrollar el país para que el hidrógeno verde pueda ser desarrollado, lo que habitualmente se denomina una hoja de ruta. Nuestro trabajo está más enfocado a la construcción de un proyecto en concreto. Como bien dijiste, el hidrógeno tiende a ser una de las energías del futuro, es decir, no solamente como transición, sino como energía definitiva. Y lo que nosotros queremos hacer o demostrar es que Argentina tiene, o poner en hechos el enorme potencial que tiene nuestro país, tanto en materia de, digamos, de recursos naturales, no solamente eólicos, sino también solares en la región del NOA. Vos tenés una audiencia muy especializada, así que no hace falta que conversemos mucho sobre el hidrógeno. El hidrógeno, su aplicación industrial se utiliza desde el año 1920, y hacia acá se ha desarrollado no solamente
para materia energética, sino también para farmacéutica, alimentos, aeroespacial también. Así que su aplicación es muy diversa. La novedad o la utilización que se le, o el modo de producción que se ha venido desarrollando en las últimas décadas es la incorporación de la energía renovable como factor en el proceso de la electrólisis, ¿no? De separar el hidrógeno del oxígeno, y bueno, el hidrógeno después posteriormente, por eso se denomina verde, más comercialmente, después se utiliza para sus diversas aplicaciones. La ventaja que nos daría la ubicación de este proyecto es que también estamos muy cerca de lo que es todo el polo petroquímico de Bahía Blanca, que ya consume hidrógeno, lo que ellos denominan hidrógeno gris, y una eventual apertura de los mercados de exportación hacia países que tienen una obligada necesidad de descarbonizarse en cumplimiento de lo que bien vos decías, que son los pactos climáticos, como puede ser, en primer lugar, el acuerdo, o como fundamental el acuerdo de París que se ha dado en el 2016. En los próximos días vamos a estar viendo que este tema va a ocupar una agenda importante, porque se celebrará en Glasgow la COP26, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde los países van a exponer cuáles son sus políticas respecto a esto que denominamos transición, y de qué manera se va a hacer, ¿no? Porque esto no es ni de un día para otro, ni es exclusivamente con las renovables. Naturalmente, el gas va a cumplir un rol fundamental, y bueno, y a eso nos tenemos que adecuar, nos vamos a ir adecuando, no solamente como país, que en materia de emisiones de carbono somos muy poco emisores en comparación con el resto de los países, pero sí creo que podemos cumplir un enorme rol para coayudar a estas otras naciones a que cumplan con sus compromisos de acotar las emisiones. Importante eso que planteas del tema del gas y el contexto global. Ahora lo retomamos. Quería preguntarte respecto de este proyecto, de este acuerdo con el Instituto Alemán, básicamente que es la construcción de una planta de hidrógeno también, al margen de la cuestión de investigación y de avance en tecnociencia, digamos. Hay una aplicación concreta respecto a la construcción y a la elaboración de hidrógeno en una planta en un predio ahí en la costa atlántica. Es básicamente por ahí también pasa Exactamente. Bien. Exactamente, es en la zona de Puerto Rosales. Lo que se va a construir es un parque eólico de 200 megas en la región de Bahía Blanca, que tiene muy buenos prospectos eólicos, destinado exclusivamente a la producción de hidrógeno, con la construcción de un electrolizador que va a estar ubicado en el predio de los cuales nosotros ya somos propietarios, en la zona de Puerto Rosales. Y a partir de allí empezar a analizar la potencial demanda que va a tener el producto, que va a ir creciendo a medida que vayan pasando los años, en virtud de esto que te comentaba recién. Es el proyecto más importante del país en ese sentido, ¿no? En materia de producción de hidrógeno verde, sí, existen dos experiencias, una ubicada en la provincia de Chubut, cuya construcción inició en el año 2006, en atención a la ley de promoción del hidrógeno, que es del mismo año, y después está la planta experimental de Pico Truncado, que también ahora se está reactivando, la gobernadora está reactivando la planta, y que también produce hidrógeno verde. Esos son las dos experiencias que tiene el país. A baja escala, pero hay una trazabilidad, digamos, de lo que fue ya la producción de hidrógeno verde. Lo que nosotros queremos es dar el salto cualitativo y llevar esto a una etapa de producción masiva a gran escala. Agustín, ¿está pensado también este parque eólico importante que van a estar construyendo también como una matriz también de aprovisionamiento para el sistema eléctrico en la zona de injerencia en la provincia de Buenos Aires, o solamente va a estar destinado esta generación al proyecto de hidrógeno? No está contemplado que el parque eólico se conecte a la red de transporte. Esto va a estar exclusivamente destinado a la producción de hidrógeno. Uh-huh. Recién mencionabas la situación del gas. Bueno, también el gas forma parte de toda esta cadena de producción de hidrógeno también. No es el caso del hidrógeno verde. Hay otras experiencias también que utilizan el gas como para generar el hidrógeno. ¿Está previsto también la utilización de gas en esta planta que están, o esta alternativa? ¿Se abre también o solamente va a ser con energía renovable? Nosotros lo estamos planteando con energías renovables, lo que se denomina hidrógeno verde. Sí sabemos que ITEC está desarrollando
sus propias o va a avanzar con YPF en el análisis de potenciales proyectos de producción de hidrógeno azul, que tiene como objetivo, digamos, la producción de hidrógeno con la captura de carbono que genera el gas. Pero nosotros estamos, digamos, iniciamos este proceso con el objetivo de producir hidrógeno verde. Bien. ¿La inversión que demanda este proyecto, en cuánto ronda? ¿Y quién la proveerá, Mire, básicamente, no? Mire, va a ser provista con fondos propios que tiene la empresa en virtud del desprendimiento de otros activos en años pasados. Es una inversión inicial de 200 millones de dólares y la inversión final te la tengo que terminar de definir cuando tengamos el resultado de este análisis que estamos haciendo con el Instituto Fraunhofer, que va a definir la tecnología que se va a utilizar para emplazar la planta en nuestro predio. Alemania, que es una especie de vanguardia en cuanto al recambio de la matriz, su propia matriz energética, ¿no? En la salida de combustibles fósiles, bueno, también atravesando una situación de grandes inversiones de los últimos 20 años, me atrevería a decir yo, con miles de millones de euros transferidos año tras año para costear ese recambio en su matriz energética. Eh, Al margen de lo tecnológico y lo importante que pueda ser capitalizar ese conocimiento previo, ¿no? También o esa experiencia previa, para Argentina, a Alemania, ¿por qué le interesa venir a desarrollar esto en nuestro país? Mire, no sé si en particular le interesa a nuestro país. Sí le puedo decir que los estudios que se han hecho a nivel mundial sobre las particularidades de los recursos naturales ha determinado que la región patagónica, en particular la Argentina, tiene muy buenos prospectos eólicos, lo cual permite obtener un precio final del hidrógeno menor al que se podría conseguir en otras partes del mundo. De manera que nuestro país, de alguna manera u otra, tiene ventajas nuevamente bendecida por los recursos naturales como para intentar posicionarse en este nuevo mercado que se va a ir desarrollando a lo largo de los próximos años. Te propongo hablar un poco del rol de IASA en el gas natural licuado, y también en el trazado de los gasoductos. Bueno, es una discusión, unos proyectos en ciernes. Bueno, el Gobierno Nacional está apuntando. Si te parece, primero abordamos la temática de los gasoductos. Viene hablando el Gobierno Nacional respecto de la necesidad de un nuevo troncal desde Vaca Muerta, de la provincia de Neuquén, del nodo Tratayén, para, bueno, garantizar el transporte del futuro, ¿no? Estamos viendo la aceleración de los campos productores de Vaca Muerta, este auge del plan Gazar que ha dado resultados sobre todo en el periodo de invierno. No obstante, la necesidad que ha tenido el país de regasificar GNL, bueno, producto del declino de los años precedentes, ¿no? En la producción interna. Bueno, la perspectiva de una nueva convocatoria, una ronda 3 del plan Gazar que establece la posibilidad de más producción hacia el año próximo. Y ese contexto mundial que también puede llegar a favorecer el gas producido tanto en Vaca Muerta como en la Cuenca Austral, ¿no? Los dos polos por ahí de desarrollo más importantes de producción en el país. Una de las alternativas pasaba por financiamiento en parte de fondos de IASA, ¿no? Una de las alternativas en ciernes o que se viene planteando al menos públicamente, ¿no? Una suerte de mix de fondos del mercado chino eventualmente o aportes de IASA por lo que le toca recibir del impuesto a la riqueza. ¿Qué hay de eso? ¿Es así? ¿Se está discutiendo? ¿Está definido? ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, mire, lo que le puedo comentar es, vamos a llevar adelante y le diría que es una realidad que se va a ampliar la capacidad de transporte con la construcción de un nuevo gasoducto, algo que es necesario para que Vaca Muerta pueda dar ese salto cualitativo que todos esperamos. Ya hemos visto el enorme potencial, al punto tal que en este invierno la capacidad de transporte de los actuales gasoductos se ha visto saturada, en parte por lo que bien manifestabas, el éxito de lo que fue el Plan Gas. Y me parece que es una propuesta y conceptualmente es el Estado retomando la iniciativa en el sector energético y trazando una línea de planificación a futuro, ¿no? Esta importancia de desarrollar nueva capacidad de transporte para que los productores también puedan tener a futuro la posibilidad de transportar y evacuar la producción de sus yacimientos, me parece que
nos pone en un lugar de importancia, no solamente por la construcción per se del gasoducto, sino por la posibilidad de iniciar definitivamente el proceso de soberanía energética y poder lograr un autoabastecimiento con nuestros propios recursos, sin perjuicio que después los analistas o con los que nosotros compartimos determinados conceptos, entendamos que el GNL puede también cumplir un rol esencial si vamos hacia un mercado de exportación y que el GNL también de alguna manera u otra ayude a mantener los contratos activos y que los buques naturalmente sean utilizados en picos de consumo. Y el beneficio del desarrollo que trae para nuestro país, ¿no? Eso como elemento central, por ejemplo, la incorporación del GENEA, que lo estamos terminando, va a demandar 11 millones de metros cúbicos adicionales a lo que hoy se consume en la República Argentina, y eso tiene que ser abastecido por la producción local. Así que eso se está trabajando. La utilización del aporte lo establece la ley establece que los fondos disponibles hacia IASA en virtud de la recaudación del aporte extraordinario van a ser destinados a programas de desarrollo de gas, y la infraestructura es parte, sin lugar a dudas, del desarrollo que necesitamos todos para que Vaca Muerta pueda expresar su mayor potencial. Uh-huh. Respecto del GENEA, plazos recién mencionabas la posible o cercana finalización de la obra. ¿Qué plazos se están manejando? Para noviembre, fines de noviembre, vamos a estar terminando el troncal de Formosa. Ya va a quedar conectado Formosa y bueno, la construcción de todo lo que fue Chaco y Santa Fe. Y estamos analizando y planificando lo que puede llegar a ser la licitación del tramo pendiente que quedó de Salta, en virtud de la rescisión del contrato que se dio en el marco digamos, en la gestión en el año 2017. Así que planificado tenemos conectar Formosa para fines de noviembre, y el troncal finalizado de Formosa quedará habilitado para enero o febrero del año que viene. Y ahí las alternativas de aprovisionamiento pasan por, bueno, ese nuevo tendido que mencionás, por reinyección de gas natural licuado desde provincia de Buenos Aires. Lo de Bolivia, bueno, pareciera ser, digamos, una situación más crítica, más complicada, para el aprovisionamiento de toda la zona norte del país, ¿no? No sé el análisis que haces al respecto. Venimos de una renegociación del contrato sobre finales de año pasado. Bueno, este declino de los pozos bolivianos que también ponen un poco en jaque o complican el suministro desde Brasil, lo cual también podría haber una oportunidad eventual a Argentina. ¿Cómo ves todo ese escenario, digamos, del gas del futuro para el norte del país? Bueno, como bien manifestaste, actualmente el GENEA se abastece de sur a norte, así que eso como primera definición. Te comento también que además del gasoducto troncal se prevé, digamos, una readecuación de todo el sistema de transporte con obras complementarias, como pueden ser el gasoducto Mercedes Cardales o la reversión del gasoducto norte, lo cual implicará también digamos, la posibilidad o mejorará las condiciones para que podamos abastecer el norte del país a través de la infraestructura ya existente. Es decir, no es solo una obra, sino que es una obra central, que es el gasoducto Néstor Kirchner, con obras complementarias para lograr la optimización íntegra del sistema. Se viene una temporada, bueno, del próximo año en el que el país, bueno, también hay ciertos prejuicios respecto al GNL, ¿no? A los barcos, aquella impronta que generaron los barcos apostados en la costa del puerto de Bahía Blanca, o Ingeniero White, en Escobar, esa entrada y salida de un segundo barco de acuerdo al momento que atraviesa el aprovisionamiento argentino en los últimos años. Lo concreto es que también grandes potencias productoras como Estados Unidos requieren del aprovisionamiento, de las importaciones de GNL, producto de esta cuestión de estacionalidad y producto también de los tendidos internos, ¿no? Cómo juega el contrapeso entre precios internos y precios mundiales a la hora de establecer qué es más beneficioso en determinadas coyunturas, ¿no? Digo, esto a priori, siempre es buenísimo autoabastecerse en determinadas coyunturas. Bueno, el GNL ha sido una herramienta más que útil, ¿no? Bueno, sustancial. sí, y hay que celebrar también la decisión de haber incorporado nuevamente el regasificador de Bahía Blanca para el periodo invernal.
que nos ha generado ahorros por más de 400 millones de dólares, porque uno cuando utiliza gas natural lo que está sustituyendo al fin y al cabo son los líquidos, ¿no? De manera que si todo lo que no se abastece con gas se tiene que abastecer con líquidos. Y en comparación de precios, bueno, hoy en particular el GNL está más caro que los líquidos, pero es una coyuntura muy particular, pero durante el invierno el ahorro fue de más de 400 millones de dólares. En comparación a los años con los que no se contó con el regasificador en Bahía Blanca, que fue un deterioro para el patrimonio de todos los argentinos que tenían que gastar más plata en importar combustibles a través de Camesa que abastecernos con gas, que era digamos, la energía más barata en comparación en los mercados internacionales. Y como bien vos decís, el abastecimiento de GNL no necesariamente tiene que ver con la producción interna, vale decir, yo puedo tener toda mi producción interna abastecida, toda la demanda interna abastecida por mi producción local, pero sin embargo puedo también requerir de GNL para mantener los mercados externos abiertos, ¿no? Porque si no yo tendría que cortar el suministro de la demanda externa para abastecer la interna, y a lo que nosotros tenemos que apuntar es a desarrollar no solamente la demanda interna, que es la prioritaria y la que nos interesa a nosotros, sino también desarrollar mercados de exportación, ¿no? Ahí es cuando el país, sin lugar a dudas, va a pasar a una balanza comercial energética superavitaria que va a ser beneficiosa no solamente para el sector, sino para la economía argentina. Claro. Y Agustín, respecto del balance de este año en cuanto a los envíos o a las compras de GNL en las que intervino IASA, ¿qué nos puedes decir en cantidad de números, en cantidad de transferencia de recursos y qué se proyecta para el próximo año que, como decís vos, bueno, pareciera ser hoy, en la foto de hoy, por estos elevados precios a los que hacías referencia, esta coyuntura particular, récord histórico en torno a los $40 por millón de BTU. Veníamos de un invierno en el hemisferio norte de características similares también, con elevados precios, de este despegue de Asia y de potencias y la caída de la eólica o renovables en Europa, la situación de Rusia, de Noruega. Digo, hay cuestiones que tallan a nivel macro para inflar el precio. Para algunos analistas plantean que, bueno, podría llegar a darse también el próximo año, acaso no de un tenor como el actual en materia de precios, pero sí algo más elevados que este año. No sé los datos que ustedes manejan en ese sentido. Mire, en particular, en este año hemos tenido precios muy, muy variados. Hemos hecho una de las principales compras que siempre las hacemos al inicio del invierno, en el orden de los 6-7 dólares por millón de BTU, y terminamos pagando 15 para el final del invierno. La coyuntura que hoy se vive y los precios que hoy estamos observando, si bien son preocupantes, pero también tiene que ver con la estacionalidad del hemisferio norte. Los forecasts que estamos viendo del invierno 2022 nos indicarían que los precios se estabilizarían en el orden de los 14 dólares, lo cual es alto en comparación a lo que se pagó en este invierno, pero no son los precios descabellados que estamos viendo actualmente en el mercado de GNL. Uh-huh. Respecto a las compras de este año, cantidad de envíos de inversión o de gasto total, que nos puedas informar al respecto. Sí, fueron en el orden fueron unos 42 buques en Escobar y 16 en Bahía Blanca. Y bueno, como bien te decía recién, el costo del millón de BTU varió según la época o el momento en el que salimos a comprar el producto. ¿Hay una estimación de la demanda para el año próximo ya o a partir de las licitaciones que me imagino ya están tratando de garantizar ese aprovisionamiento? Mire, nosotros desde IASA no hacemos análisis de demanda, eso es una competencia que le corresponde a la Secretaría de Energía, en particular a su Secretaría de Planeamiento. Sí observamos que hay una reactivación del conjunto de la economía que elevará los niveles de demanda, pero bueno, no puedo, digamos, darte números ni opiniones porque ese es un área de competencia que está fuera de la órbita de la empresa. Se entiende. Agustín, la verdad que te agradecemos muchísimo este contacto, la posibilidad de conocerte, de saber más sobre este proyecto muy importante para el país, que asoma como el de hidrógeno, que hablábamos en el arranque de la charla. Bueno, un paso importante que da Argentina también a través de IASA en aquello de incursionar en las variables que impone el cambio climático y la proyección del abastecimiento energético del futuro.
siempre está la discusión del tiempo, ¿no? De cuántos más o menos años va a dar, nos va a dar esa salida definitiva de la matriz más estrictamente vinculada a los hidrocarburos. Sin duda importante para el país esto, que implica más tecnología y, bueno, ser vanguardia también en la región en este tipo de proyectos. Y ni que hablar la cuestión del gas, que va a seguir tallando durante, entendemos que varios años más, muchos años más, en esa transición hasta energías más limpias como el caso del hidrógeno. Así que un gusto conocerte, tener la posibilidad de hablar con vos y, bueno, esperamos tener una charla en breve para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Agustín Jerez, presidente de Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima, IEASA, bueno, una empresa clave en el andamiaje del Estado argentino en cuanto al aprovisionamiento de gas, en cuanto a esto que estábamos hablando también, ¿no? El futuro de las energías pasa por la matriz más limpia, ¿no? El acceso a energías como el hidrógeno, la eólica. Bueno, este gran o importante proyecto que comienza a encaminar IEASA, bueno, para construir un polo allí de generación de hidrógeno verde en cercanías de Bahía Blanca. Bueno, así pasaba nuestra entrevista de la semana acá en el ciclo de entrevistas de Plus Energético. No se vayan, vamos a una pausa, enseguida regresamos.